seguimos viendo todo lo referente a cómo controlar el apetito y cómo controlar el sobrepeso, que es algo que es bastante complejo, como todos saben, y ahora vamos a ver por qué es tan complejo y por qué tenemos tantos suplementos distintos para controlar el peso. La regulación de la ingesta, es decir, la regulación del apetito, lo que nos da ganas de comer, eh, digamos, el deseo de comer algo, está regulado por muchos mecanismos, muchísimos. Son tan complejos que hasta el día de hoy se siguen descubriendo más. Pero lo que primero vamos a tratar de definir es si hambre y apetito es lo mismo. Uno habla de hambre y de apetito. ¿Será lo mismo? En líneas generales, uno suele usarlos como sinónimo, pero en realidad hay una sutil diferencia. Mire, el hambre es la necesidad de comer imperiosamente algo. Uno puede tener necesidad de nutrientes porque la persona esté, por ejemplo, con una desnutrición y puede tener hambre. Pero también el hambre puede ser selectivo, puede tener hambre de fruta o hambre de determinada vitamina o determinado aminoácido. Es decir, es la necesidad. Les pasó a veces que ustedes tienen un deseo, pero ese día se mueren por comer tal alimento. O tienen unas ganas tremendas ese día de comer algo dulce. Es decir, es hambre por un nutriente específico o por un alimento específico. No, no siempre hace falta que el hambre sea para todo. En cambio, el apetito se vincula más con el placer, se relaciona más con apetito, es algo que es apetitoso, es el deseo de comer, pero bueno, si uno quiere puede refrenarlo, no hay una necesidad orgánica. Entonces el apetito está más relacionado con el placer. A veces uno no tiene hambre, pero ve algo tan apetitoso que le dan ganas de comerlo. Por ejemplo, a esta hora hoy nos presentan una pizza calentita, recién hecha, y aunque no tengamos mucho hambre, seguro que ahí se nos abre el apetito y tenemos ganas de comer un pedacito de pizza. Entonces, la diferencia entre hambre y apetito es distinta. El hambre es difícil de controlar porque el organismo está pidiendo algo que necesita imperiosamente. En cambio, el apetito se trata de controlar porque es lo que nos lleva a la obesidad. Cuando una persona come de más, no es porque esté necesitando calorías, porque de hecho está obesa. El problema es que tiene ganas de comer algo y come por apetito, porque le da placer en la comida, porque le gusta la comida, o en definitiva, porque no puede controlar esas ganas de comer determinados alimentos. El apetito está controlado por una, como les decía recién, una cantidad de mecanismos que controlan el apetito, no es uno solo. Hay una serie de redes centrales, y cuando decimos centrales en medicina, hablamos del cerebro. Cada vez que ustedes vean la palabra central o centrales, estamos hablando del sistema nervioso que gobierna todo, que es el centro, por eso es centrales, que es el cerebro. Entonces, tenemos mecanismos de control de apetito centrales, que están ubicados en el cerebro, que son más que nada sustancias líquidas, que son los péptidos, que son fracciones de proteínas, que se mueven como neurotransmisores y conectan neuronas entre neuronas, y en el hipotálamo, en una región específica del cerebro, estos péptidos activan el apetito o no, o lo cierran. Estos son lo que decimos mecanismos centrales. También tenemos mecanismos periféricos, es decir, todos los estímulos que llegan desde la periferia, es decir, desde el estómago, el intestino, etcétera, etcétera, la vista, el olfato, todos estos son estímulos periféricos, entre los cuales están péptidos intestinales también, que también se segregan, hormonas que provienen de la grasa también da señales hormonales al organismo que le indican cuánto reservo de grasa tenemos, cuánta grasa nos queda. Y hormonas gástricas que, como lo dice la palabra, gástrico viene de estómago, que el mismo estómago segrega distintas señales que le indican al cerebro si tiene alimento, si no tiene alimento, si tiene mucho alimento, si le queda poco, si el alimento tiene pocas calorías, si tiene mucho. Todo esto, como si fueran sensores de una computadora, van nutriendo al cerebro permanentemente. Para que vean y tengan así una idea de cómo es de complejo esto, vamos a ver un cuadrito donde se puede ver la interacción que hay entre el sistema digestivo, aquí a la izquierda, y arriba el cerebro.
Como van a ver, el aparato digestivo va mandando señales no solo el estómago, sino también el intestino, también el hígado. Todas estas señales van yendo hacia el cerebro dándole una indicación de lo que está pasando. Y el cerebro a su vez tiene sus propios neurotransmisores, activados algunos por el placer, como por ejemplo los serotoninérgicos, los dopaminérgicos. Muchos de ellos tienen que ver con el placer y con los estímulos olfativos o visuales. Les ha pasado, por ejemplo, que ustedes no tienen hambre, salen lo más bien a la calle y pasan por una panadería donde hay unas delicias en las ventanas. Entonces ustedes las ven, esas cosas en la ventana, e inmediatamente eso produce un estímulo en el cerebro, independientemente del estómago, les da muchas ganas de comer eso. Le damos la bienvenida al caballero, estamos hablando de los mecanismos de control del apetito. Después ya va a estar subido el video para que lo puedan ver. Pero en definitiva, hago una breve síntesis. Estamos viendo la cantidad de sistemas que tiene el organismo distintos para controlar el apetito. Esto hace que sea muy difícil controlar el apetito, porque como ven en el gráfico, no, por más de que yo controle una vía, por ejemplo, yo invento una droga que me corta la vía de las señales que da el organismo, el estómago. Pero tengo también estímulos, como decía recién, que entran por la vista. Yo doy una droga que corta el estímulo de la vista y tengo un estímulo que viene por el olfato. Y corto lo del olfato y tengo estímulos que vienen por la grasa. Y así por delante se van descubriendo. Al día de hoy hay un montón más de estas que ven en este gráfico, que yo lo he simplificado porque si no sería muy complejo. Hay mucha más sustancia que se han encontrado que tienen efecto tanto para abrir el apetito como para cerrar el apetito. Por eso es que no se puede con un solo suplemento o con un solo medicamento siquiera controlar la obesidad. El gran fracaso de la medicina moderna ha sido el control de la obesidad. No hay un medicamento al día de hoy que controle la obesidad. No existe. Vieron que hay medicamentos para todo. Los de la obesidad, cada vez que sale, fracasan al poco tiempo. ¿Por qué? Porque el organismo, cuando se le bloquea una vía, se abre otra. Y entonces es muy difícil porque es un conjunto de cosas las que van a ayudar a controlar el apetito. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a ver qué es lo que podemos hacer nosotros para controlar el apetito, más allá de la dieta, más allá de la educación alimentaria que venimos hablando en las clases anteriores. Recordemos un poquito, entonces, cuando comemos, la comida llega por el esófago al estómago, que lo vemos acá representado. El estómago segrega, tiene dos vías, dos señales. Una es una hormona, que es la grelina. Esa hormona que se llama grelina abre el apetito. Y también envía señales eléctricas a través de los nervios cuando se estira la pared del estómago. Entonces, el estómago en principio lo que le dice al cerebro es, está por llegar comida, o ya tengo comida en el estómago, o necesito comer. Y la otra señal es la del estiramiento. Ya tengo mucha comida y se está dilatando el músculo del estómago. Es decir, que indica esas dos cosas. Entonces nosotros podemos manipular esto, que normalmente lo llamamos saciedad. Normalmente decimos, bueno, la sensación de plenitud. Esa sensación de plenitud hace que las señales de estiramiento le digan al organismo, ya está, ya he comido lo suficiente o no tengo más capacidad en el estómago para seguir comiendo. Y disminuye también el efecto de la grelina. Entonces, algunos alimentos que ocupan mucho espacio ayudan a generar estas sensaciones sin darnos tantas calorías. Si yo como muchísimos alimentos ricos en fibra, que como dijimos no tienen calorías, y eso me distiende el estómago, mi estómago le va a dar una señal al organismo de que está lleno, de que está satisfecho, de que ha comido todo lo que podía entrar en ese estómago. Sin embargo, yo no voy a tener calorías o voy a tener muy pocas. Ahora, imagínense que yo lleno el estómago con grasa y carbohidratos y voy a tener que comer muchísima cantidad para que realmente empiece a estirarse el estómago, y cuando ya le doy la señal es porque ya tengo en el estómago 2000 calorías. Entonces fíjense que la calidad del alimento, lo que vamos a poner en el alimento, es importantísimo para que estas señales se envíen correctamente y nos permitan adelgazar. Entonces, para lograr aumentar la secreción de otra hormona que se llama colecistoquinina, que también vamos a verla más adelante,
para que para que el estómago se distienda y dé la señal de que está pleno. Para todo esto, una gran estrategia es la fibra. Las fibras son las grandes aliadas del descenso de peso. ¿Qué alimentos son ricos en fibra? Los salvados, salvado de avena, salvado de trigo, el arroz integral, todas las verduras de hoja verde, la lechuga, el maní, siendo que el maní no se puede comer mucho porque tiene calorías, pero tiene mucha fibra, es muy saciante, es bueno, se puede comer cuando uno está adelgazando un puñadito de maní en el momento que tenga mucho hambre porque es muy saciante, tiene muchas ventajas. Por supuesto que siempre digo, hay que evitar el maní frito y con sal, por supuesto. No es ese el objetivo. Hablamos del maní tostado nada más en el horno. La cáscara de las frutas es muy saciante. Si yo la fruta, por ejemplo la manzana, la como con cáscara, tengo mayor poder de saciedad que si la como sola. La manzana, por ejemplo, tiene muchas fibras. Tiene una fibra que se llama inulina, que es una fibra que es muy saciante. Por eso una manzana también es adecuada para quitar un poco el apetito. Las semillas, todas las semillas tienen muchísimo salvado. Es decir, estos alimentos son grandes aliados para ayudarnos a distender el estómago y dar una sensación de plenitud con bajas calorías. En los suplementos normalmente se usan otras fibras. No usamos, digamos, estos salvados de avena ni verduras de hoja verde. Algunos salvados se usan en algunos suplementos, pero son difíciles de comprimir, hay que colocarlos en capsulitas. Entonces lo que se usa son una especie de fibra, una fibra que es más soluble en agua, que es fácil de disolver, que es como un polvo, pero que hacen como después una sustancia viscosa. Es fibra igual, pero es otro tipo de fibra. En vez de ser dura, como es el salvado, como es la cascarilla, estos son en polvo y hacen geles, hacen como si fueran algo espeso. Estas fibras se llaman gomas y son muy utilizadas en la industria alimentaria. Uno de los aditivos que más se utiliza en la industria alimentaria son las gomas. Como tarea, fíjense, si tienen en su alacena sopas de estas sopitas instantáneas, por ejemplo, estas sopas que se hacen con agua, las gomas, me preguntan si son artificiales, no, las gomas, ya vamos a ver, se extraen de las bayas y de los árboles. Por ejemplo, para que se den una idea de las gomas y los mucílagos que son. Por ejemplo, vieron que por ejemplo, si ustedes ponen semillitas de lino en agua, enseguida a las horas o a las 3 o 4 horas se empieza a hacer como una gelatina. Bueno, ese mucílago es una especie de fibra. Estas son estas fibras solubles. Otras fibras se sacan de las bayas del algarrobo, otras se sacan de unos árboles que ya vamos a ver. Son todas naturales y son muy interesantes porque dan logran hacer espeso todos los alimentos. Si ustedes se fijan en las cajitas, como les decía, de sopa, de estas sopitas instantáneas, van a encontrar que hay un aditivo que se llama INS 412. Esa es la goma guar. La van a ver en muchísimos alimentos, prácticamente todos los yogures también, porque los yogures, hoy por hoy, si no es un yogur casero, ustedes saben que están muy adulterados con productos químicos los yogures. Tienen saborizante, tienen espesante, tienen de todo, como para que el yogur llegue siempre igual y tenga una rentabilidad mayor. Bueno, la mayoría de estos alimentos, flanes, todo lo que ven espeso, el ketchup, todo lo que vean en espeso en el supermercado, fíjense atrás en la parte de ingredientes y busquen el aditivo INS 412. En la clase que viene vamos a hablar un poquito de aditivos para que vayan conociendo qué son estos INS y qué significa. El INS significa goma guar. La goma más utilizada es la goma guar, lejos, es la que más se utiliza por varias razones, porque es muy noble, permite dar una buena sensación de espesante, no le afecta el calor, no le afecta la acidez, es la más cara, pero es la que más se usa en la industria. Prácticamente no hay alimento espeso que no tenga goma guar. Después están otras gomas como la goma sántica o la goma garrofín que recién decía que se extrae del garrobo. Y hay otras gomas que son más sofisticadas, como el glucomanán, que se saca de una raíz de un árbol de la India que se llama raíz de konjac. Este glucomanán es una fibra muy especial, vamos a ver, y muy interesante para bajar de peso.
Y después hay otras fibras como el chitosan, que la van a escuchar por ahí. El chitosan es una fibra que se extrae de los moluscos, generalmente de lo que se descarta de la pescadería. Entonces acá vamos a ver el INS 412, goma guar. Ven que es como un polvo, se extrae de estas bayas, ven estas bayitas acá, yo no sé si alcanzan a ver el cursor, a ver si lo puedo. Hay unas bayas acá, ven que son como unas lentejitas, eso se pone en remojo y se hace la goma. Es comercializado en todo el mundo, pastillas de goma guar, comprimidos de goma guar, todo esto porque la goma produce ese efecto de saciedad tan interesante y nos ayuda a sentirnos satisfechos con muchísimo menos alimento, muchísima menos ingesta. La goma guar tiene aparte otras propiedades medicinales muy interesantes. Aparte de ayudarnos a sentirnos satisfechos, disminuye los triglicéridos, disminuye el colesterol y mejora los perfiles de la diabetes. Cuando uno consume estas gomas con los alimentos, por ejemplo con los alimentos que tienen azúcar para los diabetes, resulta que el azúcar se absorbe mucho menos y mucho más lentamente y mejora los perfiles para el diabetes. En los pacientes que tienen colesterol y triglicéridos, consumir esta goma guar antes de los alimentos permite que la grasa que viene con los alimentos se pegue a esta goma y no se pueda absorber. Queda como enredada en esta sustancia gelatinosa y el organismo no la consigue absorber. Todo esto hace que la goma guar haya sido llamada por algunos científicos como el milagro para estas patologías. Los celíacos, como me pregunta la Serna, la pueden consumir, por supuesto, siempre y cuando tienen que fijarse de que el elaborador esté certificado para celíacos o nos asegure que no ha trabajado otros alimentos en contacto con la goma. Pero la goma en sí no posee ninguna de las proteínas que producen alergia al celíaco, ni trigo, ni avena, ni centeno, ni cebada. Es decir, que es prácticamente, inclusive, muchas preparaciones de premezclas para celíacos traen goma guar. Las preparaciones de pan y varias que son para hornear se hacen con goma guar para darle elasticidad, ya que no tenemos gluten. Esto le provee a la masa bastante elasticidad y la hace más esponjosa. La goma guar se la ha estudiado, ven que abajo, como yo les decía, tenemos la referencia bibliográfica, ¿no es cierto?, para después hacer el vademecum. Después cuando repasen esto, fíjense, estas referencias que yo le pongo acá abajo, las van poniendo en el vademecum. La goma guar dice como tratamiento coadyuvante de la diabetes mellitus. La goma guar dice la milagrosa terapia para la hipercolesterolemia, la hiperglicemia y la obesidad. Su consumo a largo plazo, dicen los investigadores, mejora la tolerancia a glucosa y la respuesta a la insulina. Es ideal para los diabéticos, más allá de todo lo que hemos visto, que es ideal para bajar de peso, para hipertensión. Para el diabético es algo realmente muy recomendable. La goma guar también ayuda a controlar la glucemia, es decir, el azúcar en la sangre, y también disminuye, como vimos, los lípidos en sangre. Este es otro estudio que dice, por dibujar al costado, se me salta, ahí está. Bien. Fíjense, para bajar de peso, cuando se ha estudiado la goma guar, en estudios hechos directamente para bajar de peso. 3% de goma guar, es decir, un poquitito de goma guar en una sopa, disminuyó el vaciado gástrico y aumentó la saciedad. Si se adiciona goma guar a una dieta, produce una pérdida de peso mayor que en el grupo que no la toma. Es decir, que con solo agregarle, sin hacer dieta, pero con solo agregar en la sopa que yo tomo un poquito de goma guar, ya obtengo muchísima más saciedad y me dura mucho más el efecto de plenitud. La goma glucomanán, que es la otra goma que hablábamos recién, que yo les dije que era más sofisticada, que viene de la India, de la Amorphalus konjac, tiene la propiedad única de aumentar 17 veces su peso en presencia de agua. Es decir, que yo les puse acá para que vean una relación. Si yo tomo un comprimido de glucomanán, me equivale a 17 comprimidos. Yo tomo un poquitito de glucomanán, 1 gramo, y me equivale a 17 gramos. Aumenta tanto el volumen con el agua que inclusive en algunos países está prohibida hacerla en forma de comprimidos,
porque cuando toca el comprimido a veces se les traga, cuando la persona no alcanza a tragar y se le pega en la garganta, ya ha habido casos de gente que se empieza a cortar la respiración porque aumenta tanto de tamaño que se hace como una bola fuerte. Entonces, generalmente se pide que las hagan en cápsula o directamente en polvo. Esta es la goma, digamos, más fantástica por el aumento de volumen que provee en presencia de agua. Y es, por supuesto, fabulosa para bajar de peso, porque con muy poquito y mucha agua, estas fibras producen una masa en el estómago grande, como si uno hubiera comido una cantidad de alimento, se siente lleno, no pasa hambre y realmente no le cuesta tanto hacer la dieta o comer los alimentos que le han permitido. Fíjense que con solo una pequeñísima cantidad de glucomanán, de esta fibra que les contaba recién, con solo 1 gramo antes de cada una de las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, con eso solo ya hay un descenso de peso importante sin necesidad de hacer cambios radicales en la dieta. Quiere decir que con solo agregar esta fibra, inmediatamente ya el paciente empieza a bajar de peso. Las personas del grupo suplementado habían perdido 2,5 kilos más que el grupo control. Entonces, fíjense que con solo agregar esta goma 1 gramo antes de las principales comidas, ya el paciente baja de peso aunque no le hagamos dieta. Miren lo importante, un descenso de peso moderado de 2,5 kilos. Pero imagínense si esta persona todavía se cuida un poco en las comidas y empieza. Bueno, las personas del grupo suplementado, fíjense que perdieron 2 kilos más que el grupo control y también disminuyeron el colesterol, sin efectos indeseables. Lo interesante, los participantes no siguieron dieta ni cambiaron los hábitos diarios. Y acá abajo tienen la referencia para ir poniéndola en el Vademecum, porque en cuanto ustedes vayan con estos suplementos que tienen fibra y expliquen que con solo tomarlo sin cambiar la dieta, más de un profesional, más de una persona les va a decir esto no es así, si vos no le cambias la dieta. Sí, con solo este pequeño cambio ya estamos sumando en positivo. Por eso guarden, atesoren todas estas referencias bibliográficas porque son muy importantes tenerlas a mano. La goma guar que hablamos recién y el glucomanán que acabamos de hablar, las dos fibras que acabamos de decir que son milagrosas, que son tan potentes para bajar de peso, que son tan buenas, están en este producto que tenemos disponible. Entonces, este producto aporta 7 gramos de fibra y solo 7 calorías. En la indicación del producto dice modo de uso, una medida 30 minutos antes de la comida principal. Pero me dicen la fibra efervescente de la fibra esta que estamos viendo que es espectacular, de glucomanán, que dijimos que aumenta 17 veces su volumen, y de la goma guar, que es tan buena para corregir no solo el sobrepeso, sino la diabetes, los triglicéridos, el colesterol. Apréndanse todos estos efectos de la goma porque este producto es ideal para suministrar las cantidades necesarias de fibra. Es fundamental. Y lo pueden tomar hasta 4 veces al día. Apenas sienta apetito la persona, ustedes le dicen, te tomas una medida de esto antes de las comidas, pero apenas sientas apetito en algún momento, antes de recurrir a galletitas, lo que sea, un vasito del producto que es riquísimo aparte, o sea que no hay no es ni un suplicio ni nada, es un producto riquísimo. Te tomas eso y después ves con qué picoteas. Y le aseguro que después de esto no tienen ganas de picotear nada o con muy poquito que picotean ya están satisfechos. Estudios, uno come mucho menos de lo que come una vez que toma el producto. Lo importante de todo esto, de tener y repasar estos estudios, es que cuando ustedes comentan esto, ustedes dicen, bueno, yo lo tomo y realmente como la mitad, mucha gente lo duda. Entonces es bueno tener los estudios, entonces uno lo puede reforzar, decir, y aparte hay estudios internacionales que demuestran que esto es así. Ahí me da el resultado que está publicado en los estudios, para que no se hagan lío. Tenemos otros componentes más, aparte de goma guar y de glucomanán, también tenemos la maltodextrina. La maltodextrina es un carbohidrato, es una especie de azúcar que no es dulce, la maltodextrina, pero que tiene unas propiedades interesantes. La maltodextrina puede disminuir el apetito por carbohidratos y dulces y ayuda a controlar el apetito.
Cuando empezamos el curso de hoy dijimos que hambre y apetito no era lo mismo. Yo les comenté que hay mucha gente que tiene hambre de algo dulce, porque a veces les baja la glucosa o porque directamente en el cerebro, el sistema que se llama de reward, el sistema de recompensa, les pide y les da ganas de comer un carbohidrato, porque están habituados al carbohidrato, porque hace mucho que comían carbohidrato, o porque directamente su organismo se lo pide permanentemente. Si yo a esas personas le doy solamente fibra, le calmo el apetito, pero tienen ganas de comer algo dulce, tienen ganas de comer algún carbohidrato, y se tientan con esto que decíamos, que uno ve algo de carbohidrato, un pancito, una galletita, y tiene ganas de comerlo aunque no tenga hambre. Al agregarle maltodextrina al producto, el organismo recibe una señal, fíjense esto, recibe una señal en el cerebro de que ha comido, claro, con las facturas, recibe una señal de que ha comido carbohidratos, porque la maltodextrina es un carbohidrato complejo, un carbohidrato muy complejo, no es como el azúcar. Aunque provee energía con muy poquita cantidad, como se absorbe muy lento, le da esa señal al organismo con muy poca cantidad y el organismo cree que hemos comido algo de carbohidrato. Entonces nos da menos ganas de picotear cosas dulces y eso sumado al efecto de saciedad hace que el producto sea realmente muy interesante en su mecanismo de acción. Otro de los compuestos que tenemos es la vitamina C, que la vamos a saltear porque no tiene un efecto directo sobre el peso, pero es un agregado más al producto. En realidad la vitamina C le aporta la acidez al producto y ya que se le aporta acidez, se le aporta una vitamina que siempre es necesaria y que ustedes pueden reforzar que el producto además contiene vitamina C. Pero nos vamos a centrar en aquellos compuestos que tienen que ver con el sobrepeso. Entonces fíjense, vamos a ver el próximo, que es muy conocido por todos porque es el producto más utilizado en suplementos dietarios para bajar de peso, que es la Garcinia camboya. La Garcinia camboya es un fruto del mangostán de un árbol de la India, es un fruto muy ácido, que generalmente se los deja secar y se lo tritura o se lo lleva a polvo y luego se hace un extracto. La Garcinia camboya ha sido muy investigada porque en la India muchos de los habitantes para no comer o cuando tienen poco alimento recurren a este fruto que les da mucha saciedad y les da mucha energía. Se ha investigado este compuesto, este fruto, que tiene un compuesto específico que se llama ácido hidroxicítrico. Cuando ustedes lean que un suplemento dietario contiene ácido hidroxicítrico, se están refiriendo al compuesto principal de la Garcinia camboya. Este compuesto tiene la propiedad de ser saciógeno, es decir, uno come o toma un comprimidito chiquitito que no produce saciedad por llenar como veíamos recién, pero sí me da una señal directa al cerebro de saciedad. Inhibe después la lipogénesis, es decir, no permite que el organismo convierta en grasa el exceso de carbohidratos que está comiendo. Ustedes saben que, como vimos en los primeros módulos, cuando comemos mucha cantidad de energía, comemos 3.000 calorías y gastamos 2.000, esas 1.000 que quedan, el organismo las atesora en forma de grasa, convierte toda esa energía en grasa y la almacena en los rollitos. Este compuesto, la Garcinia camboya, que contiene el ácido hidroxicítrico, inhibe la conversión de ese exceso de calorías en grasa. Luego también disminuye el colesterol y los triglicéridos, como un efecto aparte, pero no menos importante, porque generalmente la obesidad va acompañada de dislipemia. Estudios, para que ustedes vayan completando el vademecum, tenemos un estudio de 8 semanas, se tomó Garcinia camboya 3 veces al día y produjo una pérdida de peso significativa. Otro estudio, para que tengamos, un estudio a doble ciego, es decir, con un placebo, con una sustancia inerte y otro grupo con Garcinia camboya. Los que tomaron el suplemento de Garcinia tuvieron una pérdida de 3 kilos en promedio a los 60 días. Quiero aclarar una cosa, algunos dirán, es poco 3 kilos en 60 días, pero estamos hablando de que perdieron 3 kilos sin modificar su dieta. Es decir, es como si ustedes sigan la vida como la vienen siguiendo, pero tómense este producto. Al cabo de 60 días tengo 3 kilos menos. Imagínense si a eso le sumamos una dieta, todo un plan, cómo se hace cuesta abajo
hacer el plan para bajar de peso. Entonces la garcina de Camboya es importantísima, importantísima en los tratamientos para bajar de peso. El ácido hidroxicítrico, dijimos que tenía un efecto saciógeno, anorexígeno. El ácido hidroxicítrico disminuye el apetito porque modifica y hace cambios en el cerebro, pero es una sustancia natural. Nada más que el organismo recibe una señal con este ácido hidroxicítrico de plenitud, de que ya no necesita comer más. Cierra el apetito totalmente. Entonces nos ayuda muchísimo a no volver a tener hambre después de que come. Entonces, ven lo completo que es este producto, completísimo, tiene todo lo que necesitamos para un buen descenso de peso. Luego tenemos otra gran ayuda, que es el té verde. El té verde vamos a ver lo que tenga que ver ahora con el sobrepeso, después lo vamos a volver a estudiar en otros suplementos dietarios. El té verde, ustedes saben que es el mismo té común, nada más que cuando se cosechan las hojas verdes sin fermentar, se llama té verde porque las hojas quedan de color verde. Esto tiene una técnica especial que los chinos hacen, produciendo una ruptura de unas vacuolas que tiene la hoja del té y queda, bueno, con unas propiedades específicas, es decir, mucho contenido en catequinas y en sustancias muy saludables. Entonces el té verde se extrae de la planta Camellia sinensis como cualquiera de los otros té, el té rojo, el té negro, todo es la misma planta, nada más que el proceso de fermentación, es decir, el proceso posterior a cortar la hoja es totalmente distinto y eso altera las propiedades para siempre. Por eso el té verde tiene propiedades que el té verde no tiene y que el té negro tampoco tiene. ¿Qué efectos se le han comprobado científicamente? Y como ven abajo tienen las referencias para ir poniendo el vademecum al té verde. Se le encontró efecto termogénico, el efecto más poderoso para quemar grasa. Cuando el organismo necesita producir calor, quema cantidades tremendas de grasa. Mucha grasa quema. Por eso es que en invierno, generalmente, los panículos adiposos se reducen un poco más. Las personas que viven en climas fríos, generalmente tienen menos grasa, porque la grasa es la reserva para producir calor. Inclusive hay gente, hay dietas, ya lo mencionamos esto en el otro módulo, que exigen tener una temperatura permanente de entre 20 y 22 grados para lograr que el organismo empiece a quemar calorías para mantener la temperatura corporal de 36 grados y medio. El efecto termogénico entonces es uno de los efectos más efectivos para perder grasa. También el té verde disminuye la grasa corporal, el LDL y los triglicéridos por otros mecanismos. También disminuye la absorción de grasa, por eso una muy buena práctica, presten atención, para bajar de peso, es comer con té. En lugar de comer con otras bebidas cuando se sientan a la mesa, si uno acompaña las bebidas como los japoneses con té, que puede ser té frío, perfectamente, puede ser té frío con limón, pero si uno acompaña con té verde las comidas, la absorción de las grasas se bloquea. Igual que la garcina camboya, también se le ha encontrado que es capaz de inhibir la lipogénesis, quiere decir la creación de grasas. Este poderoso producto que es el té verde, lo encontramos en Bioreduce o en Biolab. El efecto termogénico, como dijimos, es uno de los efectos más importantes para quemar grasa. El proceso de generar calor, como ponemos acá, consume muchas calorías. Y la termogénesis ustedes pueden experimentarla cuando comen mucho picante, por ejemplo, que al rato empiezan a sentir un calor que sube y se ponen colorado. Bueno, eso es efecto termogénico. Todas las células del cuerpo empiezan a disipar calor. También altera la absorción de las grasas, dijimos, interfiriendo en la emulsión de la grasa en el estómago y por ende en su absorción. Estudios, para que vayan armando vademecum con su referencia bibliográfica. 3 meses de administración de té verde hizo una disminución de casi el 5% del peso y casi el 5% de la circunferencia en la cintura. Con solo tomar té verde, tomar este hábito de tomar té verde con la comida, con la alimentación. Volvemos a lo mismo, Biolab o Bioreduce tiene, aparte de las fibras que dijimos, aparte de la maltodextrina, de la garcina camboya, del té verde,
otro componente muy interesante para bajar de peso, que es el guaraná. Es importante que ustedes conozcan prácticamente de memoria los componentes de este producto, porque cuando le pregunten tienen que saber alguna propiedad de alguna de las cosas que tiene para poder explicar esto y para que se entienda por qué es tan efectivo y por qué es tan conveniente. El guaraná, que es una planta de Brasil que contiene mucha cafeína, energética por excelencia. Los indígenas del Amazonas lo consumían para tener fuerza, para poder caminar muchos kilómetros, hacer muchas tareas pesadas. Aumenta el gasto energético, porque la cafeína en sí aumenta el gasto energético y produce mucha taquicardia. En cambio, el guaraná produce muy poca taquicardia, pero sí aumenta el gasto energético y el metabolismo basal. ¿Se acuerdan cuando hablamos en los cursos anteriores del metabolismo basal? De esa cantidad de calorías que gasta el cuerpo en reposo. Cuando consumimos guaraná, se aumenta la cantidad de calorías que gasta el cuerpo en reposo, porque hace que todo el organismo funcione más rápido, que haya mayor metabolismo y esto altera la cantidad de calorías que consume el cuerpo. Si se combina el hábito de tomar mate, que hablamos en la clase pasada con el Slim Mate, si ponemos el mate con el Slim Mate y aparte tomamos el Bioreduce que tiene guaraná, hay estudios que demuestran que esta combinación de guaraná con mate sola produce un descenso importante de 5 kilos. Como hemos visto, hay un montón de vías para disminuir el apetito. Por eso es que uno, cuando hace un suplemento, cuando tiene estos suplementos, trata de atacar todas las vías. Ya vimos la vía de la saciedad con las fibras, vimos las vías de la termogénesis, y ahora vamos a ver otra señal química que produce los intestinos ahora. Recién veíamos lo que producía el estómago. Ahora vamos a ver una señal química que produce el intestino que se llama colecistoquinina. Se abrevia con las letras C, C y K. Esta sustancia que segrega el intestino delgado hace que se cierre la válvula del duodeno y permanezca más tiempo la comida en el estómago y automáticamente le da una señal al cerebro de saciedad. Esté lleno o esté vacío el estómago, le dice basta de comer. Vemos en este esquema el estómago y aquí donde se une el estómago con las primeras porciones del intestino delgado en esta zona, tenemos una válvula, una valvulita. Esa válvula, la válvula duodenal, se cierra cuando aumenta la colecistoquinina. También al cerrarse esa válvula y al aumentar la colecistoquinina, aumenta un péptido YY que está aquí arriba. Este péptido YY es el responsable también de frenar la ingesta y de darnos una señal de saciedad. En definitiva, la colecistoquinina y el péptido YY nos dan un efecto anorexígeno, con el cual se cierra totalmente el apetito y no queremos comer más. Al mismo tiempo, al cerrarse la válvula y retardar el vacío gástrico, tenemos sensación de plenitud por más tiempo. ¿Cómo podemos lograr este aumento de colecistoquinina y péptido YY? Las proteínas son las encargadas de estimular estos dos mecanismos. Entonces, si le damos al organismo proteínas, se aumenta la liberación de esta sustancia y también del péptido YY y se pierde el apetito. Por eso son tan famosas las dietas hiperproteicas y por eso en la actualidad se recomienda que uno busque comer proteínas, porque enseguida las proteínas dan saciedad. Si ustedes comen un bife chiquitito, enseguida se cierra el apetito. Ahora comen una porción de tarta y pueden comer 1, 2, 3, 4, igual pasa con una pizza. Es decir, los mecanismos que activan las proteínas son señales muy fuertes que cierran el apetito aun cuando se haya comido poco. Entonces vamos a ver el próximo producto que tenemos para aportar proteínas. Tenemos Nutribatido. Nutribatido nos aporta esencialmente proteínas. Nutribatido es un producto para reemplazar comida, es un batido que nos ayuda a reemplazar una comida y comer mucho menos en el día, balancear la ingesta hacia una comida mucho más baja en calorías al final del día. El Nutribatido ustedes van a encontrar, como en varios productos de la empresa que han ido cambiando de nombre, que han ido cambiando de etiqueta, algunas
cosas distintas a lo que dice la etiqueta. Así como como en Biolab hay algunas cosas que han cambiado por la legislación nueva y a medida que vayan renovando la empresa las etiquetas, de seguro van a ir cambiando esa información. En Nutribatido ha habido cambios tanto en la fórmula como en la etiqueta, que tuvo varios errores al comienzo, que en algún momento van a cambiar. Entonces, yo les voy a pasar a ustedes la información veraz del producto. Esto es lo que realmente tiene el producto. Ténganlo anotado, porque en el caso de que quieran saberlo exactamente, de que vayan a ofrecerlo a un nutricionista o algo, hay que decirle, bueno, hay una corrección en el rótulo del producto y estos son los valores reales. Estos valores los he chequeado junto con la empresa que provee estas materias primas y todo, para estar seguro de que esta es la fórmula definitiva. Así que presten atención a esto, porque esta es la fórmula que tienen que conocer de Nutribatido. Tiene carbohidratos 3,9 gramos y proteínas 5,1 gramos, fibra 0,5. Cada porción de Nutribatido de 10 gramos tiene 36,5 calorías. En el rótulo van a encontrar que dice otra cosa, porque está mal confeccionado, hubo varios errores en la confección del rótulo original, que ya se han ido subsanando, pero probablemente hay mucho stock todavía de rótulo. Luego Nutribatido nos aporta el 20%, bueno, acá no ha salido la imagen, después suba, nos cubre el 20% de todos los micronutrientes esenciales, vitaminas y minerales. Al cubrir el 20% de todas las vitaminas y minerales que necesitamos en el día, se convierte en lo que se llama actualmente un reemplazo parcial de comida. Es decir, que me equivale a una comida completa tomar una ración de Nutribatido. Pero aparte, como Nutribatido tiene muchas proteínas, nos estimula estas dos vías que vimos recién, que nos reducen el apetito. Acá quiero hacerles una aclaración. Otros batidos de otras marcas, como por ejemplo Herbalife, otras marcas también, la mayoría tienen mucho carbohidrato, son prácticamente todo carbohidrato, porque el carbohidrato es mucho más barato. Entonces se les da carbohidratos, se le pone todos estos nutrientes para que reemplace una comida, pero el carbohidrato estimula el apetito. Entonces esos batidos con alto contenido de carbohidrato producen un efecto rebote enorme, porque al principio la gente, cuando es todo el entusiasmo de estos batidos, bueno, reemplaza el desayuno, el almuerzo con el batido. Pero al darle mucho carbohidrato, el organismo sigue deseando el carbohidrato, no hay ninguna modificación en el metabolismo, y cuando dejan de tomar el batido, aumentan tremendamente de peso. Esto ocurre con el batido más famoso, que es el Herbalife, con los batidos de otras marcas que he podido ver, la mayoría son todas basadas en carbohidratos. Este batido es basado en proteínas y por eso van a ver una diferencia sustancial en el efecto y el resultado que da este producto. Cuando se utiliza esta técnica de reemplazar una o dos comidas, ojo, el reemplazo parcial significa que van a tomar el batido y van a tratar de no comer, le vamos a decir a la gente. Si le queda de hambre, y bueno, que picotee alguna cosita a bajas calorías que tenga mucha fibra, por ejemplo, zanahoria, una ensalada de zanahoria y manzana, zanahoria rallada, etcétera, etcétera. Por lo general, al tomar el batido, no se puede comer más nada. Tengo personas que lo toman y después se les presenta una pizza, algo delicioso, y no pueden comerlo. Realmente le produce rechazo a la comida porque es muy, muy saciante. Ahora veamos, hay un metaanálisis, es decir, una revisión de muchos estudios científicos publicados, que aquí está abajo para que vayan armando el vademecum. Dice que los pacientes perdieron el doble de peso, que los que hicieron una dieta restrictiva, por una dieta típica de una nutricionista. Es decir, si le hacen una dieta de una nutricionista, el paciente pierde peso. Ahora, si reemplaza una o dos comidas con el batido, pierde el doble de peso en el mismo tiempo. Y acá tienen la referencia para que el que les cuestione esto, ustedes no tienen más que decirle, esto es un estudio, está hecho en un estudio publicado internacionalmente. Luego, el otro desafío es mantener el peso corporal. Cuando las personas dejan de hacer la dieta, generalmente experimenta un aumento de peso. Por eso el mantenimiento es lo más difícil. Cuando se sigue haciendo este reemplazo parcial de comidas, la pérdida de peso se ha logrado hasta en 27 meses y más todavía. El estudio terminó en 27 meses y los que habían hecho reemplazo de comidas, que seguían reemplazando una o dos comidas al día, no habían vuelto a aumentar nunca más de peso. Otro estudio se hizo durante 4 años
A los 4 años los pacientes que seguían reemplazando una sola comida, reemplazaban con el batido, y por ahí en un snack tomaban un poquito más de batido, durante 4 años nunca más aumentaron de peso. Todo esto ha llevado a que la American Dietetic Association, que es la entidad que nuclea a los nutricionistas en Estados Unidos, haya terminado por decir que es necesario y que es muy útil utilizar reemplazo de comida. Ellos dicen que reemplazar 1 o 2 comidas diarias por un reemplazo de comidas es una estrategia exitosa para controlar el peso y mantenerlo. Fíjense que esta es la Asociación de Nutricionistas de Estados Unidos. Quiere decir que ellos han comprobado que el efecto de reemplazar una comida es realmente beneficioso y útil para bajar de peso. En Europa pasa algo similar. En Europa, la comunidad, el ente que regula los suplementos en Europa, estudió todos estos estudios, hicieron sus propias pruebas y valoraron más de 40 estudios científicos. Terminaron concluyendo de que era buenísimo reemplazar 1 o 2 comidas para controlar el peso y que ellos aconsejan que para el control de peso se incluya un plan que tenga reemplazo de comida. Vieron, acá yo me confundí, puse Biolab, pero sabemos a lo que nos referimos. ¿Qué diferencia hay entre NutriBatido y Biolab? Piensen un minutito, ¿qué diferencia hay cuando ustedes van a un cliente y le dicen, tengo estos 2 productos? Y le dice, bueno, pero ¿qué diferencia entre uno y otro? ¿O cuál tomo yo? ¿Cuál me hará bien? ¿Qué diferencia tenemos fundamental? Son 2 cosas totalmente distintas. Uno, el NutriBatido, tiene todos los nutrientes de una comida y tiene proteínas, macronutrientes, que hablamos la otra vez, tiene macronutrientes, proteínas y carbohidratos. Por lo tanto, puede reemplazar una comida parcial o totalmente. Perfecto, como puso acá, uno tiene fibra, otro proteínas. Perfecto, uno tiene un perfil más como un alimento, reemplaza un alimento. Tiene proteínas, poquito carbohidrato y todos los micronutrientes de una comida. En cambio, el Biolab no reemplaza comida, porque no tiene todos los micronutrientes que me da una comida, pero me da fibra y compuestos termogénicos y lipolíticos. Entonces fíjense que los 2 productos se complementan a la perfección. Cuando una persona les diga cuál es el que necesito, necesita los 2. Si quiere bajar de peso rápido una persona y saludable, porque una cosa es bajar de peso rápido y otra cosa es bajar de peso saludablemente. Si quiere bajar de peso saludablemente, lo ideal es que utilice los 2. Y lo ideal es que tome la infusión de Slim Mate como vimos los otros días, ya sea en el mate, ya sea como infusión. Porque todo esto le va a ir haciendo cambios a la larga en su organismo, fundamentales para no volver a engordar más, pero aparte de no engordar, para sentirse bien. Una vez que la gente empieza a tomar estos productos, no solo baja de peso, sino que se siente llena de energía, se siente distinta. Y eso es lo más importante porque es lo que después se transfiere boca en boca. ¿Cómo vamos a usarlos? Bueno, yo les aconsejo este esquema, que es el que yo utilizo mucho. Me preguntan si pueden incorporar este producto personas con gastritis. Bueno, miren, la gastritis es una enfermedad, es una patología, que si no está tratada, todo lo que coma el que tiene gastritis le va a caer mal. Es decir, que así tome agua, así tome una sopa, un puré, va a sentir que le hace mal a su gastritis. Por lo tanto, un paciente que tiene gastritis es un paciente que probablemente todo le caiga mal. Si ese paciente es tratado de la gastritis, le empiezan a dar los medicamentos que tiene que tomar y se empieza a controlar la gastritis, puede tomar perfectamente estos 2 productos. Son muy buenos y no les produce acidez. Es decir, no produce acidez, ni va a aumentar una gastritis, ni va a producir gastritis. El Digest Gotas lo hemos dejado para otra parte, después vamos a hablar de él. Por ahora, tengan en cuenta de no salir del foco de bajar de peso, porque si no, de alguna manera también lo van a confundir al cliente. Si ustedes le ofrecen mucha cantidad de productos que tienen perfiles similares, el cliente termina confundido. Entonces vamos a tratar de utilizar los suplementos divididos en las distintas patologías que nosotros vayamos detectando, de manera que entienda bien para qué es cada cosa. Fíjense que entonces este esquema que yo les puse acá sería el ideal. Reemplazar 1 o 2 comidas principales con NutriBatido. Por ejemplo, desayuno, cena o desayuno y almuerzo. Y en las otras comidas, en las otras 2 comidas principales, tomar el Biolab antes de las comidas. Y después utilizar el Biolab como un
salvavidas, es decir, cada vez que tenga apetito o un ataque de hambre, el Biolab. De esa manera, el paciente, aun si ustedes no le hayan hecho cambios en la dieta, empieza a bajar de peso solo. Si ustedes quieren acelerar el descenso de peso, lo que le tienen que decir al paciente es evitar las harinas, todo lo que tenga harina, y haciendo este esquema que yo les puse acá, les aseguro que los pacientes empiezan a bajar de peso. Entonces, bueno, este es un poco el resumen de lo que hemos visto hoy. Fíjense que es bastante complejo, pero es muy interesante entender por qué tenemos un suplemento para cada una de las vías específicas de acción. Es decir, vamos a ir viendo en el otro curso, en el próximo curso, en el próximo módulo, la próxima clase, otros productos que van a otras vías del cerebro o vías de comunicación entre el aparato gastrointestinal y el cerebro, que nos van a ir ayudando y complementando